Quería compartir con ustedes en esta mañana algo que compartí en Broward también en el mes de octubre así creando una conciencia por el tema de la reforma. Cuando hablé sobre todo esto y participé un poco sobre la reforma, lo que fue la reforma, Dios me puso en el corazón algo de por qué nosotros como iglesia necesitaríamos una reforma. El aniversario 500. Exactamente, fue en octubre, 500 años de la reforma. Y por eso me pareció importante poder compartir un poco con aquellas personas que no conocían lo que era la reforma y lo que fue la reforma. Después de eso, dije, si queremos una iglesia reformada, necesitamos familias reformadas. Y durante 2 domingos compartí lo que hoy voy a compartirles en esta hora y media que me van a permitir tenerme acá. Bueno, vamos en una horita. Voy a tratar de ser lo más breve de verdad porque resumí todo para poderlo hacer dentro del tiempo. Y hoy quería compartir con ustedes la necesidad de una reforma en nuestro seno familiar, que es la base de la iglesia. Y para esto vamos a ir a la historia bíblica, pues nada puede ilustrar mejor que nuestra misma historia. La Biblia tiene una virtud preciosa. Registra no solo lo bueno de la vida cristiana y de la historia cristiana, sino también sus errores y pecados, sus fallas y sus lamentos. Y vale decir que esto la hace genuina, la hace profética y poderosa, a la vez que útil y práctica en nuestra vida diaria. Cuando estudiábamos con Orville nos enseñaba que habían cosas realmente en la Biblia que no quisiéramos que estén, pero por el estar incluidas en la Escritura, la hace justamente válida, la hace veraz, la hace para nosotros genuina. Esta es la historia que quiero compartir de ustedes, de Salomón y de su descendencia. Voy a mencionar un poquito a David, pero voy a ir a través de lo que la historia nos trae, porque aquel que desconoce su historia está condenado a repetirla. Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafat y Joram. Esto vamos a ver el día de hoy muy rápido. Salomón, un hombre sabio, pero insensato. De Salomón sabemos que fue el hombre más sabio sobre la tierra, después de Jesús, claro está. Pero su final fue desconcertante, pues terminó de rodillas frente a los ídolos. No sé si todos sabían esto. Pero sí recordamos la parte buena de Salomón, y hay que recordarlo, y así debemos recordarlo, pero también me parece que es muy importante entender las cosas oscuras que también la Escritura nos trae, porque tenemos que aprender de ellas. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras. Usted sabe que el Señor había instruido que debían casarse con las personas de la misma línea. No se podía escoger por afuera. Y dice el versículo 2: procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, y está entre comillas lo que dijo el Señor: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Después del versículo 3 nos sigue narrando de que tuvo, ¿cuántas esposas? 700. Y 300 concubinas. Esto era más o menos. No había un récord. Uno no puede con una imagen de conmigo. Pero mire qué triste esto. Hacia el final de la vida de Salomón, la proliferación de cultos a divinidades foráneas
como Astarte, Aserá, Camos, Moloch, etc., introducidos por las numerosas mujeres extranjeras de este monarca, crearon un creciente malestar popular que estallaría durante el reinado de Roboam, de su hijo sucesor, quien no pudo evitar la rebelión de 10 de las 12 tribus, y Judá y Benjamín se quedaron como el reino del sur, y todas las otras como el reino de Israel en el norte. Y esto dividió al país en dos. ¿Cuándo nació Salomón? ¿Quién fue su madre? ¿Quién fue su padre? Y recordamos a David, y recordamos todo lo que hizo David, y lo bueno que hizo David. Y también tal vez conocemos bien la historia de la parte que nos gustaría borrar de la Biblia de David. Él es el hijo que fue producto de una relación adúltera mezclada con sangre. Algo empezó David, y esto es lo que yo quiero que por favor lo veamos y me sigan a lo largo de esta cadena de eventos y de descendencia, que es lo que quiero expresarles a ustedes en este día. Porque para reformar hay que hacer cambios, y cambios importantes. Reinó durante 40 años Salomón. Esto también es interesante. Dios dio vigencia a aquellos reyes que hacían y producían cambios importantes en su pueblo, y a los que no los removía. Y después de su muerte vino a reinar su hijo Roboam. Como ven, poquito hemos hablado de Salomón, pero lo que queremos tocar nada más. Roboam, alguien que ignoró el consejo. En Primera de Reyes capítulo 14, versículos 22-23, dice: los habitantes de Judá, de este nuevo reino dividido, ¿sí? El rey David y el rey Salomón estaban en un solo reino. A partir de Roboam ya tenemos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Sabe cuántos reyes, a propósito, hicieron todo lo que agrada a Dios en Israel? 0. No hubo uno que haga lo correcto y que haga lo bueno delante de Dios en Israel. En Judá tenemos algunos. Bien, los habitantes de Judá, entonces estamos hablando del reino del sur, hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Bajo cada árbol frondoso, en cada lugar. Mire, de alguna manera, cuando yo me imaginé todo este panorama, podríamos decirlo sin exagerar, en cada esquina. Roboam fue un rey que empezó haciendo lo bueno, pero fue degenerando a lo malo. Y en esta cita vemos que, como los habitantes de Judá hicieron lo malo, hicieron más malo aún que sus antepasados. Ellos estaban haciendo lo que su rey les permitía hacer. No había una dirección correcta, adecuada, para que enderecen sus vidas. Y aquí nosotros, como pastores de la congregación, predicamos y compartimos para que podamos todos enderezar nuestras vidas. Y necesitamos al Señor para que nos ayude a enderezar nuestros caminos. Y cantamos y adoramos para que, y lo expresamos nosotros, pidiéndole a Dios su intervención para cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Él no cambió, él fue hacia abajo. Mantuvo el pesado yugo que había puesto Salomón a Jeroboam, alguien que se estaba rebelando contra esta situación difícil de Salomón, y realmente él fue más cruel, aumentándoles la carga, y dijo que no les iba a castigar ya con vara, sino con látigo. Y aunque fue de alguna manera la voluntad de Dios, esta actitud de él produjo la división total del reino.
Pero no fue solo eso, sino que aún estando en donde estaba, en el templo, donde era el lugar de culto a Dios, el lugar sagrado, ellos instauraron lugares alternos de adoración. Y adoración a dioses falsos. Y además, dentro de todas estas situaciones críticas que estaba viviendo ese pueblo, también permitieron que los sodomitas vivieran en este lugar. Vamos a hablar un poquito más de esto para que usted me pueda entender. Hoy ocurre lo mismo en la iglesia. Por eso digo, esta es su historia. Esto ya nos pasó. Necesitamos aprender de la historia, porque aquí hay algo que ya sucedió. Hoy en las iglesias está pasando algo similar. A nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, no nos estamos acercando a Dios. La gente se acerca a la iglesia cuando puede, cuando tiene tiempo, cuando se siente bien, cuando no está muy cansado porque salió la noche anterior para estar con sus amigos, cuando no trabajo, olvidándonos que es el día del Señor. Aquí algo pasó con Roboam. Él pidió consejo porque era joven. Y cuando pidió consejo, los ancianos a quienes él acudió, de alguna manera, por decirlo así, de la tribu, del reino, le aconsejaron que no ponga todo el peso sobre Jeroboam y su tribu. Pero él fue a consultar a otros jóvenes. Y esos jóvenes le dijeron, no, más bien tienes que ser mucho más fuerte con ellos. Y él dijo sí. Dejó de lado el consejo de los ancianos e hizo caso al consejo de los jóvenes. Cuando los ancianos de la iglesia hablan y dan un consejo, muchas veces no son oídos. Es más, a veces criticados y juzgados. He oído muchas veces decir, es que no me entienden realmente lo que yo estoy pasando. O no estoy de acuerdo con lo que dicen. No, eso no es para mí. No lo recibo. Más bien lo que sí les consuela y les reconforta son las palabras de otros amigos, que muchas veces están fuera de Dios. Dice, eso sí me parece adecuado. Voy a ir a buscar consejo allá, afuera, en el mundo, para solucionar mi problema. Esto sucedió con Roboam. En las familias, actualmente, también cada uno de nosotros podemos tener nuestros propios dioses dentro de casa. El Dios iPad, Dios celular, Dios internet, Dios TV. No TV, la TV, televisión. No están preocupados por mantener un solo trono. Y como papás no estamos, tal vez, en esto llamo la atención a los padres, no estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Para muchos puede ser su Dios el trabajo, el hacer dinero, el amor al dinero, en fin, tantas cosas. Inclusive me he dado cuenta que se ha dañado la confianza en el matrimonio. Hoy hay claves para todo. Hoy tienes clave en tu teléfono y es cierto que tienes que tenerla porque si se pierden pueden acceder a información privada. Lo que no me parece bien es que tu esposa no sepa la clave de tu celular. Y viceversa. ¿Sabes por qué no quieres compartir la clave o la cambias? Porque tal vez estás manteniendo a ese Dios en su altar. Estás defendiendo a ese Dios. Estás manteniendo a los sodomitas en la tierra, a las prostitutas y prostitutos en sus casas. Les das la bienvenida y los mantienes allí escondidos con un password. Piénselo. ¿Sabe lo que sucedió? Roboam murió. Y entra en escena, y bajo estas circunstancias en las que estaba pasando el pueblo, Abías, su hijo. Abías, un imitador de lo malo. Abías reinó por 3 años.
Solamente 3. Y este hombre había hecho lo mismo que vio a su padre hacer. Imitó lo malo, imitó sus pecados. Mire lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 15. Abías cometió todos, ¿cuántos? Todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Vamos a ir notando que cuando se refiere a lo malo, señala a los padres. Cuando se refiere a lo bueno, vuelve a David. Vamos a ir viendo eso. Padres, ¿se dan cuenta lo que hizo el hijo? Imitó a su padre. Papás, téngalo muy claro y en mente. Sus hijos les están viendo. Nuestros hijos nos están viendo. Madres, sus hijas les están viendo y las están analizando. El mal comportamiento del padre será imitado por sus hijos, y el mal comportamiento y las malas actitudes de sus hijas también serán la imitación de lo que han visto en sus madres. A menos que decidas arrepentirte y hacer una reforma en tu casa y cambies. Y esa es mi propuesta para ustedes. Nunca es tarde para empezar una reforma en nuestra casa, en nuestra familia. A la muerte de Abías, porque no quiero decir nada más de él, en un muy corto reinado de 3 años, y en estas mismas circunstancias catastróficas, lo sucede su hijo Asa. Asa, un reformador. Aquí empieza un proceso de reformación, pero a medias. Asa reinó por 40 años, en un medio en donde todas las cosas estaban mal. Sin embargo, él empieza conscientemente una reforma que produciría cambios importantes. Alguien que dijo, no más, se acabó. Alguien que dijo, sí, se acabó, no más, vamos a hacer cambios ya, hoy, ahora. Y decidió generar una reforma interesante en su pueblo. En Primera de Reyes capítulo 15, del 11 al 13, nos dice, Asa hizo lo que agrada al Señor. ¿Cómo lo había hecho su antepasado? David, no habla de los padres. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre. Parece que no le tembló el pulso. Porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Será. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y me puse a investigar en el internet cómo pudo haber sido una imagen escandalosa. Cuando uno ve lo que era esta diosa Será, era una diosa que en su imagen se exhibía. Este hombre empieza una reforma. Rompe con el mal de su abuelo y de su padre, expulsando a quienes practicaban la prostitución sagrada. No tuvo temor de sancionar tampoco a su abuela. Y si bien Asa quitó lo malo, y la historia lo recuerda como un hombre que hizo lo bueno delante de Dios, hay 3 cosas que dejó pendientes. Primero, no quitó la idolatría en su totalidad. En 1 Reyes capítulo 15 dice, aunque no quitó los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Mire, qué interesante la Biblia. Nos dice que él fue un hombre que hizo las cosas bien, pero dejó cosas pendientes. Cosas pendientes. Fue un reformador a medios. No quitó quizás lo más visible. Quitó lo más visible, probablemente. Lo que estaba más a mano. Dijo, esto lo voy a quitar. Esto ya no lo voy a hacer. Bueno, esto ya lo voy a poner en la cruz. Y nos pasa a nosotros lo mismo. Pero él no quitó los santuarios paganos. Los lugares altos. En segundo lugar, dejó a los sodomitas. Primera de Reyes, capítulo 22, cuando está hablando de su hijo Josafat, dice esto: los demás acontecimientos del reinado de Josafat
Lo que llevó a cabo y sus proezas militares están escritos en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá. Y el versículo 46 dice: libró la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa. Es decir, él hizo una muy buena purificación, hizo un muy buen trabajo, pero dejó las cosas a medias. Y en tercer lugar, hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. Alianza con el mundo. Dios le había librado de un ejército enorme de los etíopes. Era una guerra que la iba a perder. Él clamó al Señor, y cuando clamó al Señor, Dios le dio la victoria. Ahora tenía una batalla pequeña y se olvidó de Dios. Cuando usted hace alianzas con el mundo, poco a poco el mundo va a entrar con toda su corriente y su fuerza, y nos vamos olvidando de Dios. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mire esto. Segunda de Crónicas 16. En esta ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos, y sin embargo el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles, pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. ¿Cuántas veces actuamos como necios? ¿Cuántas veces nosotros nos está Dios diciendo, la Biblia nos está instruyendo, los pastores están predicando, y nosotros somos necios? Y después decimos: ¿por qué estoy lleno de problemas? Es que, claro, desconoces la historia. Desconoces que el Señor es celoso y que Dios es justo y que te ama tanto que va a disciplinarte si es necesario. Más tarde, mire lo que pasa cuando uno hace alianzas con el mundo. Asa enfermaría, y aún en su lecho de muerte, dice Segunda de Crónicas, no se acordó del Señor y recurrió a los médicos. Se olvidó de Dios. La gente del mundo, cuando se está muriendo, se acuerda de Dios. Hoy vemos esto de una forma patente. Hermanos, muchos hacen reformas a medias sin cambios verdaderos y sin cambios profundos. La gente se cambia de religión y sigue confiando en el mundo. Necios. Se cambian de iglesia porque dicen: no, aquí en la iglesia voy a... como que eso fuera la solución. Usted no va a encontrar solución cambiándose de iglesia, ni a una más grande, ni a una más pequeña, ni a una más pentecostal, ni a una más bautista. Nada va a ocurrir si usted no empieza una reforma personal y familiar en su casa. Cambian de posturas, pero su entrega a Dios sigue siendo la que le conviene. Penosamente no dejan sus ritos, no dejan sus dioses. Quitan ciertas cosas, pero otros los dejan en los lugares altos. Algunos se van quedando ahí y los exhiben. Piénselo. Se deja la suciedad, la pornografía, la maldad, el chisme, la queja, la murmuración. Y esto hace que el mundo, entre comillas, siga presente, latente. Entonces, como un virus, una bacteria. Al final, dejan de considerar a Dios en sus decisiones. Una reflexión importante. Hoy vemos padres, y vemos padres rectos, en muchos aspectos, llevando a cabo reformas a medias y selectivas. Y aunque Dios en su amor los tenga como sus hijos, esa parte sin reformar será su tropiezo presente
y el legado no quedará sin consecuencias para los demás. ¿Me escuchó? Si nosotros hacemos reformas selectivas, no entendiendo el consejo de Dios completo, si no escogemos qué es lo que vamos a creer y qué vamos a cambiar, o lo que me conviene cambiar, porque esto no lo puedo dejar, eso, parte sin reformar, será tu tropiezo presente y legado para tus hijos. La reforma más importante es que el varón sea un verdadero varón de Dios, con todas sus letras, y la mujer una verdadera ayuda idónea para su esposo. Así se empieza este proceso de reforma. Amén. Amén. Josafat. Después de la muerte de Asa viene Josafat, un heredero, pero incompleto. A la muerte de Asa lo sucede su hijo Josafat, quien reinó en Jerusalén por 25 años. Él siguió el mismo camino de lo bueno que hizo su padre. Segunda de Crónicas 17. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Qué interesante, aquí sí se menciona al padre, porque hizo lo bueno. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá les llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. La historia recordará a Josafat como un rey que hizo lo bueno, como alguien que realmente hizo lo bueno delante de Dios. Sacó a los sodomitas, instituyó jueces para ayudar a gobernar, mandó a gente para que vaya de pueblo en pueblo a enseñar la palabra de Dios. Esto es reforma. Fueron por diferentes lugares, alcanzaron una bonanza económica y permitió que en el reino del sur, en Judá, reine en cierta medida una buena moral en el pueblo durante 25 años. Josafat hizo muchas cosas buenas y por eso fue recompensado. Pero también hizo cosas malas y por ello fue castigado. Josafat hizo lo bueno, pero eso no bastó. Penosamente, al igual que su padre, dejó cosas sin reformar. Primera de Reyes 22. Versículo 43 y 44 dice: siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios de incienso quemado. Y el versículo 44: Josafat también vivió en paz con el rey de Israel. Aquí estaba haciendo alianza con alguien. Hizo lo bueno, pero dejó los santuarios paganos. Lo peor aún, hizo paz, ¿sabe con quién? Con Acab. Acab, un enemigo de Judá. ¿Sabe quién era Acab? El esposo de Jezabel. Rey de Israel, rey del reino del norte, que no hacía nada bueno. Ya dijimos, no había un rey bueno en Israel. Rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y piensen esto: en lo que fue bueno, Josafat fue bueno igual que su padre. Y en lo que fue malo superándolo con creces. No solo Acab fue su amigo, sino que después llevó más adelante esta mala relación y estableció parentela con él. O sea, no dijo solo me voy a llevar bien con él, sino que hagamos una alianza mucho más fuerte. Segunda de Crónicas 18, 1-2. Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Y después no solamente de haber hecho una alianza, una parentela con él, sino que también se sumó a sus causas. Mire lo que dice del 3 en adelante. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, salté una parte. Allí Acab mató muchas ovejas,
y vacas para Josafat y sus acompañantes, y los animó a marchar contra Ramot de Galaad. Acab, rey de Israel, le pregunta a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Cómo vio Dios todo esto? Mal, muy mal. Lo desaprobó. Más tarde, cuando Josafat regresó sin ningún contratiempo, se encontró con un vidente llamado Jehú. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas 19. Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo al palacio de Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarle y le dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Será y has buscado a Dios de todo corazón. Vamos, el corazón de Dios sanciona lo que tiene que sancionar, pero también tiene misericordia y compasión y sabe las cosas buenas. No debemos hacer alianzas con el mundo. Hacemos alianzas con el mundo. Vivimos en el mundo, pero tenemos que saber con quién hacemos alianzas. Y después, finalmente, en la muerte de Acab, y sin aprender la lección, Josafat entabla una relación, ¿sabe con quién? Con Ocosías, rey de Israel, quien hizo lo malo ante los ojos del Señor. Solamente les pongo este pasaje para que lo veamos rápido. Segunda de Crónicas 20, 35, 37. Después de eso, Josafat se alió con el perverso. ¿Con quién? El perverso Ocosías. La Biblia dice que este hombre era un perverso. Con él se alió, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría de Tarsis. Los barcos que los hacían en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. Esto es lo que quería señalar. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Lo que se dejó sin reformar será el tropiezo presente y futuro. Aquí estamos viéndolo. Fue la destrucción. No prosperó. Y vamos a ver ahora la triste historia del descendiente que sigue. Como familia, queridos hermanos, como padres, quiero llamar la atención: no dejemos cosas sin reformar en nuestro carácter. En nuestro carácter nosotros necesitamos hacer reformas, no solo en nuestra casa, sino en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos. Finalmente, y a su muerte, lo sucede en el reino Jorán, un malvado en el trono. Íbamos más o menos bien, ¿no? Íbamos mejorando todo, pero se dejaron cosas pendientes. Cuando yo leí esto de Jorán, es que dije: ¿qué pasó? Señor, aquí te salió mal, porque íbamos bien, íbamos en franca recuperación. Y se supone que Jorán lo que tenía que hacer es poner la cerecita al pastel. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 18 y 19. Jorán hizo lo que ofende al Señor, pero siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. No está hablando de Judá, de los reyes de Israel, del norte. Como lo había hecho la familia de Acab. Y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Claro, esto es lo que vio a su padre hacer. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. Dios es fiel. Jorán era el hijo mayor de Josafat, un perverso hombre. Alguien que corre y no con su padre, según lo que leí, de 3 a 4 años. Y reinó por 8 años. Quizá este pasaje resuma quién era él.
leo algo de la Biblia, mejor que explicarlo. En 2 de Crónicas, capítulo 21, del 12 al 15, el Señor le muestra algo al profeta Elías. Y Elías le envió una carta. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat ni el de Asá, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. Si David no hubiera abierto la ventana ese día, si Salomón no se hubiera rendido a los ídolos y sucumbido ante su debilidad, las mujeres, si Roboam hubiera escuchado el consejo de los ancianos, si Abías no hubiera imitado lo malo que vio hacer a su padre, si Asa hubiera hecho una reforma más aguda, si Josafat hubiera sido fiel en todo a Dios y no hubiera dejado cabos sueltos, este no hubiera sido el fin de Joram. Hermanos, quiero concluir con estos pensamientos. He sido bastante dramático con esto, pero no hay manera de ilustrar a veces las cosas que la Escritura nos trae. Le contaba a Eduardo que me quedé varias semanas con estos pasajes de Reyes y Crónicas, Crónicas y Reyes, le he dado vuelta y todo. Tengo una crítica, yo no sé, a los que pusieron las Escrituras, debían haber unido todo. Es más fácil leerlo junto, Crónicas y Reyes. Es cierto que no somos ni buscamos ser perfectos, pero tenemos que aprender de aquellos que empezaron reformas para cambiar. A la luz de todo esto, yo me sentí terrible. Terminé de leer, me postré al Señor, le dije: Señor, yo también tengo esto. Yo necesito hacer reformas en mi casa. Todos queremos y debemos cambiar. Amén. Todos. La Biblia nos relata la vida de importantes reyes que hicieron lo malo y lo bueno delante de Dios, pero dejaron cabos sueltos. Y yo te quiero hacer dos preguntas. Queridos hermanos, ¿qué cabos nos faltan atar? ¿Y qué te falta desatar? Porque no es solamente aquello que necesitamos atar, sino hay cosas que necesitamos desatar. La cruz es muerte. Y acercarnos a la cruz implica que debemos morir a nuestros deseos, a nuestras voluntades, a nuestro futuro, porque Cristo marca el futuro para nosotros a partir de la cruz. Reconoce cuáles son tus lugares altos, tus lugares paganos, tus piedras sagradas, tus imágenes idolátricas. Reconoce dónde está tu inmundicia, tu maldad. Hay algo en tu vida que tienes que cambiar, que tienes que cortar, que tienes que reformar. Elimínalas, extírpalas y destúyelas de tu vida y de tu familia. La familia cristiana necesita una nueva reforma en su verdadera relación con Dios. Eso estamos conscientes. La iglesia será reformada cuando las familias sean reformadas.
¿Qué acciones estás tomando para que tu familia sea una verdadera familia cristiana? Especialmente a los varones, pregunto. Porque sé que hay muchas mujeres que le están haciendo lo que tienen que hacer. Muerte y destrucción, guerras e infidelidad rodearon a estos reyes en estos días. No permitas que tus hijos sufran las consecuencias de lo que has dejado de hacer y has pasado por alto. ¿Cuál es el final que quieres para tus hijos? Y no olvides que esa parte sin reformar será tu tropiezo presente y el legado no quedará sin consecuencias para los demás. Pero como este es un final triste, y yo no quería terminar así, quizás le va a gustar este final. 200 años después, Dios levantó a alguien que aprendió la lección. Y hubo un rey en Judá llamado Ezequías. Y no lo quiero explicar yo, sino que la Escritura nos diga, Segunda de Reyes 18, versículos del 3 al 6. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Será. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Aleluya. Este es un final feliz. Es alguien que hizo una reforma completa. Ezequías fue un reformador integral. Y aunque no fue un hombre perfecto, Dios estuvo siempre con él. Aprendió de los errores del pasado, hizo los correctivos necesarios, cumplió los mandamientos del Señor. Y la Biblia señala que no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Este es el anhelo de mi vida para con mi familia y mi anhelo para con ustedes y su familia. Oremos. Amado Señor, enséñanos a reconocer la historia, lo que la Escritura nos trae, la enseñanza que deposita, la formación que nos da, la corrección que necesitamos. Te pido, Señor, que nos enseñes a reformar. Cada uno de nosotros quiere ver una iglesia diferente, sueña con ver una congregación diferente, pero no queremos nosotros cambiar puertas adentro. Hay carácter, hay actitudes, hay comportamiento, hay dioses, hay lugares altos, hay lugares paganos, hay sodomía, hay cosas que hay que romper en el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre todas y cada una de estas cosas, que lo único que hacen es atarnos en el nombre de Jesús. Son rotas y las desatamos de nuestra vida. Hoy queremos cambiar, y para poder cambiar necesitamos arrepentirnos. Y te pedimos perdón, Señor, a ti por haber sido necios y no haber generado cambios en nuestra vida que son necesarias para el bien de nuestra familia y para el bien de nuestros hijos. No queremos un futuro de Jorán en nuestra casa. Queremos un futuro de Ezequías en nuestra casa, en nuestros hijos. Y hoy tenemos la oportunidad nosotros de hacer historia en medio de nuestros hogares, para que nuestros hijos y nuestros nietos reconozcan que no hubo un padre como nosotros, y ni habrá. Y nos entregamos a ti, Señor, para que tú corrijas
nuestro caminar y nos enseñes a ser hombres y mujeres fieles para poder también reformar la iglesia y reformar esta tierra donde hoy estamos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.